Eric siempre había sido un joven curioso. Eric siempre había sido un joven curioso, intrigado por lo desconocido. Había crecido en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, donde los mitos y leyendas formaban parte del día a día de sus habitantes. Sin embargo, Eric nunca creyó en esas historias. Consideraba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta que, un día, decidió adentrarse en el corazón del bosque que todos evitaban. El bosque del olvido, como lo llamaban los aldeanos, tenía una fama oscura. Se decía que quienes entraban en sus profundidades nunca regresaban, o al menos, no regresaban como eran antes. Algunos hablaban de sombras extrañas que los seguían, otros de voces que susurraban desde la oscuridad. Pero para Eric, todo esto solo era un juego de supersticiones. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a ponerse y la niebla se deslizaba entre los árboles, Eric, armado solo con una linterna y su valentía, decidió ir más allá de los límites del pueblo. Caminó por el estrecho sendero que se adentraba en el bosque, burlándose de los susurros que el viento llevaba hacia él. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, y la luz de su linterna comenzaba a parpadear. El silencio era profundo, más allá de lo que Eric había experimentado. Cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía resonar como un eco lejano. Pero Eric no se detuvo. Estaba decidido a descubrir qué había detrás de las leyendas. De repente, algo extraño ocurrió. La linterna se apagó de golpe. Eric intentó encenderla nuevamente, pero no pudo. Un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad que lo rodeaba era densa, casi palpable, y el silencio, abrumador. En ese momento, sintió como si algo lo observaba, una presencia invisible que lo acechaba. Desesperado por encontrar su camino de regreso, comenzó a caminar sin rumbo fijo, tropezando con raíces y ramas. De pronto, escuchó un murmullo, suave al principio, pero que rápidamente creció en volumen. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Eric se detuvo, intentando localizar la fuente de aquel sonido. Entonces, una figura apareció entre los árboles, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Era una mujer, o al menos parecía una mujer. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capa negra, y su cuerpo se movía con una suavidad que no pertenecía a la naturaleza. Los ojos de la figura brillaban con un resplandor antinatural, y una sonrisa sombría se formó en sus labios. «Has entrado en el lugar donde no deberías estar», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Eric más que en sus oídos. Eric, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero algo lo detenía. La tierra debajo de sus pies parecía pegarse a sus botas, como si estuviera siendo absorbido por el mismo bosque. La figura avanzó hacia él, y cada paso que daba resonaba en el aire, profundo y ominoso. «El bosque del olvido no deja ir a quienes osan desentrañar sus secretos», continuó la figura, levantando una mano hacia el cielo. «Y tú, joven intruso, serás parte de ellos». Antes de que Eric pudiera reaccionar, la figura levantó un dedo y murmuró algo en un idioma antiguo. Un viento gélido lo rodeó, y la oscuridad se hizo aún más densa. En un instante, Eric sintió como si su cuerpo fuera arrancado de su lugar, su mente atrapada en un torbellino de imágenes confusas y aterradoras. Vio rostros, voces, y lugares que no reconocía, pero que le eran extrañamente familiares. Podía escuchar a los aldeanos advirtiéndole sobre el bosque, pero ahora su voz sonaba distante, como si viniera de otro tiempo, de otro lugar. De repente, la visión se aclaró, y vio su propio rostro, pero distorsionado, más viejo, con una expresión de desesperación. Cuando Eric despertó, se encontró de nuevo en el borde del bosque, su linterna apagada a su lado. El aire estaba fresco, pero no parecía haber pasado mucho tiempo desde que había entrado. Sin embargo, algo había cambiado. La sensación de haber estado perdido en una dimensión fuera del tiempo lo perseguía. Regresó al pueblo, pero ya no era el mismo. La gente notó su extraña mirada, su inquietante silencio. El joven valiente que una vez había desafiado las leyendas ahora vivía con miedo, temeroso de cerrar los ojos, temeroso de los susurros que, a veces, todavía podía escuchar en la oscuridad. Cada noche,
cuando las sombras caían y la niebla se alzaba desde el bosque del olvido, Eric sentía su presencia, más cerca, como si el bosque nunca lo hubiera dejado ir realmente. Y aunque nunca volvió a hablar de lo que había visto, sus ojos lo delataban, reflejando un terror que solo podía entender quien hubiera mirado demasiado profundamente en las entrañas del bosque, y nunca más hubiera podido escapar. A medida que pasaban los días, Eric se sumía más en una oscuridad interna, una sensación de inquietud constante que no podía sacudirse. La gente del pueblo notaba su cambio, pero nadie osaba hablar del tema. Los rumores sobre el bosque del olvido se intensificaron, y algunos de los aldeanos, más supersticiosos que nunca, decían que Eric había sido marcado por la entidad que habitaba allí. Lo llamaban el hombre del bosque, un ser que, según las historias, atrapaba a aquellos que se adentraban demasiado en sus profundidades, llevándolos al borde de la locura. Eric empezó a tener pesadillas cada noche. En sus sueños, la figura de la mujer de capa negra siempre aparecía, más cerca cada vez, sus ojos brillando con una intensidad insoportable. Ella lo llamaba por su nombre, susurrando secretos en su oído que no lograba comprender, pero que le provocaban un dolor profundo, como si cada palabra estuviera clavada en su corazón. Un día, mientras paseaba por las calles del pueblo, Eric vio a un anciano que solía ser conocido por su sabiduría sobre las viejas leyendas. El hombre, con su barba gris y su mirada penetrante, le habló sin que Eric lo pidiera. «¿Has visto lo que nadie debe ver, muchacho?», dijo el anciano, su voz rasposa por los años. «El bosque del olvido tiene un precio. Y ese precio, lo sabes bien, no se paga solo con el cuerpo, sino con el alma». Eric, desconcertado y lleno de miedo, intentó ignorar sus palabras. «No sé de qué hablas», respondió, aunque en lo más profundo de su ser sabía que el anciano tenía razón. Esa misma noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Eric se despertó en medio de la oscuridad. Un murmullo lejano lo despertó, y al mirar a su alrededor, vio que las sombras de su habitación parecían moverse. Sintió como si algo lo estuviera observando desde la esquina más oscura de la habitación. Con el corazón acelerado, encendió una vela y se levantó, con la sensación de que la casa se estaba cerrando sobre él. Al salir al exterior, vio lo que parecía un fogonazo de luz en el horizonte. Sin pensarlo, corrió hacia el bosque, guiado por una fuerza invisible que lo arrastraba. El suelo crujía bajo sus pies, y las sombras se alargaban, tomando formas extrañas que lo rodeaban. La niebla comenzó a ascender desde el suelo, cubriéndolo todo en una capa espesa y húmeda. El murmullo se hizo más fuerte a medida que se adentraba en el bosque. Eric sentía la presencia de algo cercano, algo antiguo y poderoso. Pronto, vio una figura en la distancia, la misma mujer que había visto antes. Pero esta vez, ella no estaba sola. A su alrededor, surgieron otras figuras, desvaneciéndose y apareciendo en la niebla. Seres distorsionados, con rostros desfigurados por el dolor, que caminaban en círculos alrededor de la figura femenina. «Has venido a buscar respuestas», dijo la mujer, su voz llena de una melancolía aterradora. «Pero las respuestas que buscas ya te pertenecen. Eres uno de nosotros ahora, Eric. Estás atrapado en el ciclo del olvido». Eric, desesperado, trató de huir, pero la niebla lo envolvió y lo cegó. Cada paso que daba lo acercaba más a una sensación de vacío, como si el mundo entero estuviera desmoronándose a su alrededor. El bosque ya no era un lugar físico, sino una extensión de su mente, donde las fronteras entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. De repente, la mujer apareció frente a él, su rostro ahora completamente visible. No era humana. Sus ojos eran dos abismos insondables, y su rostro estaba cubierto de grietas que emanaban una luz fría y mortecina. «El bosque del olvido no olvida», dijo, acercándose lentamente a Eric. «Y tú, Eric, no eres un visitante. Eres una parte de nosotros, una sombra más que se alimenta de las almas perdidas. Ven, toma tu lugar». Eric intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La figura levantó una mano, y el aire se volvió más denso, como si el propio bosque lo estuviera aprisionando. En un último intento, Eric gritó, pidiendo ayuda, pero su voz se perdió entre los susurros de la niebla,
que ahora lo envolvía completamente. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la linterna de Eric abandonada en el borde del bosque, su luz apagada. Nadie se atrevió a entrar en el bosque del olvido para buscarlo. Decían que si alguien entraba allí buscando respuestas, encontraría mucho más de lo que había esperado, pero a un precio mucho mayor. Y que Eric había pagado ese precio, convirtiéndose en una de las muchas almas perdidas que nunca volverían a la realidad. Desde entonces, cada vez que alguien se acerca demasiado al bosque al caer la noche, puede escuchar, entre el viento y los árboles, un susurro familiar: Eric. Eric, ven a casa. Pero ninguno se atreve a responder. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero el misterio de la desaparición de Eric nunca dejó de perseguir al pueblo. Los aldeanos murmuraban entre ellos, y las viejas historias sobre el bosque del olvido resurgían, más sombrías que nunca. Nadie se atrevió a acercarse al bosque, y aquellos que vivían cerca comenzaron a reforzar sus casas con barricadas, como si temieran que las sombras del bosque pudieran llegar a sus puertas. Sin embargo, la figura de Eric seguía presente en los recuerdos de aquellos que lo conocían. Algunos decían haberlo visto en sus sueños, vagando por el borde del bosque, como si estuviera atrapado entre dos mundos, incapaz de escapar de su destino. Otros aseguraban que lo habían escuchado llamarles en la oscuridad, su voz apenas un susurro, pero tan desgarrador que les helaba la sangre. Una noche, después de varios meses de silencio, una joven llamada Clara, amiga de la infancia de Eric, decidió investigar por su cuenta. Había escuchado las historias, y aunque temía lo que pudiera encontrar, no podía soportar la idea de que Eric hubiera sido absorbido por el bosque sin dejar rastro. Había algo en sus ojos, algo en su espíritu, que la hacía pensar que él aún podía ser salvado. Con determinación, Clara se armó de valor y se dirigió hacia el bosque del olvido al caer la noche. Llevaba consigo una linterna, como la que Eric había tenido, y un pequeño amuleto que su abuela le había dado, un talismán antiguo que supuestamente protegía a quienes se aventuraban en lugares malditos. El aire estaba frío, y la niebla se alzaba del suelo como un manto fantasmagórico que hacía que la luz de la linterna pareciera débil y distante. A medida que avanzaba, Clara sintió que el bosque la observaba. No era solo la oscuridad lo que la rodeaba, sino una sensación palpable de que algo más, algo intangible, estaba presente. Caminó por el mismo sendero que Eric había tomado, guiada por una mezcla de intuición y el deseo de entender lo que había sucedido. Pronto, como había sucedido con Eric, la linterna comenzó a parpadear. Clara intentó encenderla varias veces, pero parecía como si algo estuviera impidiendo que la luz brillara con normalidad. El silencio del bosque era profundo, un silencio que casi parecía envolverla por completo. El susurro del viento, apenas audible, comenzaba a transformarse en palabras, pero Clara no podía entenderlas. Eran voces, fragmentos de frases que venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Clara. La voz llegó a su oído, suave al principio, casi un suspiro. Se detuvo en seco. Clara. El miedo recorrió su columna vertebral, pero decidió seguir adelante. Es solo el bosque jugando conmigo, pensó. Pero, en el fondo de su mente, algo le decía que estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. La niebla comenzó a espesarse, y Clara pudo ver a lo lejos una figura, aparentemente humana, pero difícil de distinguir debido a la oscuridad y la bruma que la rodeaba. Al acercarse, la figura se definió con mayor claridad. Era Eric. O al menos, eso pensó Clara al principio. La figura caminaba lentamente entre los árboles, su rostro desfigurado por la sombra y la niebla. Clara, con el corazón palpitando en su pecho, corrió hacia él, llamándolo con desesperación. Eric. Eric. Soy Clara. Te he estado buscando. Pero cuando la figura se giró, Clara se detuvo en seco. No era Eric, aunque sus ojos, ahora vacíos y llenos de oscuridad, eran los mismos. Su rostro estaba marcado por la descomposición, como si el tiempo hubiera hecho mella en él de una forma antinatural. La sonrisa que apareció en sus labios era una mueca macabra. Clara. La voz era la de Eric, pero era fría, vacía, como si viniera de un lugar muy lejano. Ven, ven conmigo.
El bosque no olvida. Clara retrocedió, aterrada, pero algo la impulsó a avanzar. No puedo dejarlo así, pensó, sabiendo que la figura que tenía frente a ella ya no era Eric, sino algo mucho más oscuro. Eric, lucha. Gritó Clara, extendiendo la mano hacia la figura. Pero las palabras de la figura, la distorsionada versión de Eric, fueron más fuertes que su grito. Ya no soy Eric. Yo soy solo una sombra, una parte del bosque. Y tú también lo serás. Con un estremecedor sonido, el suelo bajo los pies de Clara comenzó a hundirse. Las raíces del bosque emergieron del suelo, envolviendo sus piernas, subiendo rápidamente hacia su torso. Intentó luchar, pero la fuerza de las raíces era abrumadora. El miedo la paralizó, y mientras las sombras la rodeaban, el susurro de la niebla volvió a crecer, como un coro de voces perdidas. Bienvenida, Clara, susurraron las voces. El bosque nunca olvida. Y ahora, tú tampoco lo harás. En el último instante, antes de ser absorbida por la oscuridad, Clara vio la figura de Eric una vez más. Esta vez, no era un rostro desfigurado, sino una sombra más en la niebla, caminando en silencio, atrapado para siempre en el ciclo del bosque del olvido. Al día siguiente, los aldeanos encontraron otra linterna, abandonada en el borde del bosque, y una ligera niebla se alzaba sobre el suelo. Nadie vio a Clara de nuevo, ni a Eric. Pero esa misma noche, si uno se acercaba al bosque del olvido, podría escuchar dos voces entrelazadas en el viento, un susurro familiar, Clara. Eric. Y así, el ciclo del olvido continuó, con las sombras reclamando a aquellos que osaban desafiar su oscuridad. Las semanas pasaron, y el pueblo cayó en un silencio sombrío. Nadie hablaba de Clara ni de Eric, pero todos sentían la sombra de su ausencia. La niebla del bosque del olvido parecía haberse expandido más allá de los límites del bosque, tocando las casas del pueblo con un frío inquietante. Las personas evitaban caminar cerca del bosque, y la calle principal estaba desierta al caer la noche. Las voces, aunque nunca pronunciadas abiertamente, se volvían más densas, como si el aire mismo susurrara secretos oscuros y olvidados. Pero las desapariciones no se detuvieron. Una noche, meses después, un hombre llamado Hugo, un joven forastero que había llegado al pueblo para trabajar en la construcción de una nueva carretera, decidió que no creía en supersticiones. Había escuchado las historias del bosque del olvido y, como todos los demás, se había sentido intrigado por la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, su escepticismo era más fuerte que el miedo. Aquel bosque, pensaba, no podía tener poder sobre alguien como él. Una noche, después de que la última luz de la ciudad se apagó, Hugo decidió adentrarse en el bosque. Llevaba consigo una linterna, un machete y una brújula, convencido de que, con su pragmatismo, podría superar cualquier misterio. Al principio, los árboles se alineaban en el sendero, firmes y rectos, como soldados esperando una orden. La niebla no se levantaba mucho, pero el aire era denso, impregnado con un olor a tierra húmeda y descomposición. Hugo no se detuvo, convencido de que el lugar era solo un bosque como cualquier otro. Sin embargo, a medida que avanzaba, el sendero se volvía más tortuoso y la atmósfera más opresiva. De repente, algo extraño ocurrió. La linterna, que antes brillaba con fuerza, comenzó a parpadear violentamente, y Hugo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Intentó encenderla nuevamente, pero su luz vaciló por completo, dejando el bosque sumido en una oscuridad impenetrable. En ese momento, Hugo escuchó un sonido. No era el crujido de las ramas, ni el viento. Era un murmullo, un susurro lejano, que parecía llamarlo por su nombre. Hugo frunció el ceño y avanzó hacia el sonido, desestimando el miedo que comenzaba a despertar en su interior. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en el aire estancado. El susurro se detuvo por un momento, y el silencio regresó, pesado e inquietante. Pero luego, el sonido de pasos comenzó a escucharse entre los árboles, suaves al principio, luego más claros. Hugo, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, giró hacia la fuente del sonido. A lo lejos, vio una figura, una silueta indistinta, que parecía moverse entre las sombras,
pero que no podía definir con claridad. ¿Quién eres?, volvió a preguntar, su tono más firme esta vez. La figura se detuvo, y entonces, el aire se cargó de una energía extraña, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. La niebla comenzó a levantarse, desvelando lentamente el rostro de la figura. Hugo vio a un hombre, o lo que parecía un hombre, con los ojos vacíos y la piel grisácea. La figura no se movía, pero sus ojos, aunque carentes de vida, parecían penetrar en el alma de Hugo. «Has venido a buscar lo que no debes encontrar», dijo la figura, su voz profunda y resonante, como un eco proveniente de una eternidad distante. «¿Quién eres?», repitió Hugo, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de su pecho. La figura dio un paso hacia adelante, y las sombras parecieron moverse con él, envolviendo el bosque en un manto de oscuridad. «Soy uno de los muchos que el bosque ha reclamado. Somos las voces olvidadas, los ecos de aquellos que osaron desafiar su poder». Hugo intentó retroceder, pero las raíces del suelo comenzaron a elevarse, atrapándolo, inmovilizándolo. Cada intento de liberarse solo hacía que las raíces se apretaran más, como si el bosque estuviera reclamando su alma, como había hecho con Eric y Clara. «Lo sabes ahora», susurró la figura, su rostro distorsionándose en una mueca horrenda. «El bosque del olvido no olvida, y nunca libera». Antes de que Hugo pudiera gritar, la figura levantó su mano, y las sombras lo rodearon por completo. En un suspiro, la oscuridad lo devoró. Al día siguiente, el pueblo despertó como siempre, pero algo estaba claramente diferente. La niebla parecía más espesa de lo habitual, y el aire estaba más frío, como si el bosque hubiera absorbido todo calor. Hugo nunca regresó. Los aldeanos, acostumbrados al silencio que seguía a cada desaparición, comenzaron a hablar de nuevo entre ellos, pero con más miedo. Aquella mañana, una mujer que caminaba cerca del borde del bosque juró haber visto a Hugo en la niebla, con una mirada vacía y perdida, caminando lentamente hacia el interior del bosque, como si ya no fuera capaz de volver. Las desapariciones continuaron, y la leyenda del bosque del olvido creció aún más. Las historias de Eric, Clara, y ahora Hugo, se tejieron en las noches frías, cuando la niebla se alzaba y el viento susurraba entre los árboles. Y con cada nuevo susurro, con cada nuevo eco de aquellos que se habían perdido, el bosque parecía crecer, expandirse, absorbiendo más y más almas, reclamando su lugar en el olvido eterno. El bosque del olvido nunca olvida. Y aquellos que se atreven a adentrarse en sus profundidades nunca regresan. El tiempo continuó su marcha, pero las sombras del bosque del olvido no disminuyeron. En el pueblo, el miedo se había transformado en una especie de rutina, todos sabían que el bosque había cobrado más víctimas, pero hablar de ello era peligroso, como si las palabras pudieran invocar a la oscuridad misma. Nadie se aventuraba cerca, y las noches se alargaban como un presagio sin fin. Sin embargo, los susurros nunca cesaron. Algunas personas juraban escuchar voces durante la noche, un lamento lejano que parecía provenir del mismo bosque. Nadie osaba acercarse a investigar, pero el miedo colectivo creció hasta un punto en que, incluso los más escépticos, comenzaban a sentir una presencia invisible que se cernía sobre ellos. Un día, un joven llamado Víctor, que había llegado al pueblo solo unos meses antes, empezó a interesarse en las historias del bosque del olvido. Era un hombre de carácter firme y racional, un forastero que no creía en leyendas ni supersticiones. Para él, todo aquello no era más que un conjunto de rumores creados por la superstición de los aldeanos. En cuanto escuchó de las desapariciones y las extrañas visiones, se sintió invadido por una curiosidad insaciable. Una noche, con el viento soplando a través de las ventanas y la niebla abrazando el pueblo, Víctor decidió que sería el próximo en desafiar al bosque del olvido. No tenía miedo. Estaba convencido de que las historias no eran más que relatos inventados por las mentes temerosas de los habitantes del pueblo. Y así, armado solo con una linterna, se adentró en la oscuridad. Al principio, el bosque parecía tranquilo, casi sereno. Las hojas crujían bajo sus pies y el viento susurraba entre los árboles, como siempre lo había hecho. Pero pronto, Víctor notó que la atmósfera cambiaba. La niebla era más espesa aquí, más opresiva.
Parecía que el aire se hacía más pesado a medida que avanzaba, como si el bosque mismo estuviera tomando nota de su presencia. A lo lejos, comenzó a escuchar lo que podría haber sido una voz. Inicialmente pensó que era el viento, o quizás la resonancia de un animal en la distancia. Pero a medida que continuaba, la voz se fue haciendo más clara, y pronto entendió que no era un simple susurro del bosque. Estaba llamando su nombre. Víctor. Víctor. El sonido era suave al principio, pero crecía en intensidad con cada paso que daba. La linterna comenzó a parpadear, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La niebla se había levantado, envolviendo el bosque en una niebla espesa que lo cegaba por completo. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero las voces seguían resonando. Víctor, ven. La voz lo llamaba, pero algo en ella lo hacía estremecerse. No era humana. No era el viento ni la naturaleza. Era algo más, algo que lo observaba con ojos invisibles. La sensación de ser observado se intensificó, y Víctor trató de seguir adelante, pero el suelo parecía hundirse bajo sus pies, como si el bosque estuviera devorando cada paso que daba. Finalmente, al llegar a un claro en medio del bosque, se detuvo. Allí, en el centro, vio algo que le hizo detenerse por completo. Una figura encapuchada, en pie, de espaldas, como si estuviera esperando su llegada. La figura no se movía, pero algo en su presencia era perturbador, como si fuera una extensión del propio bosque. ¿Quién eres?, gritó Víctor, su voz resonando con desesperación. ¿Qué quieres de mí? La figura no respondió. Pero lentamente, comenzó a girarse, y en el momento en que su rostro quedó visible, Víctor sintió un nudo en el estómago. No era humano. No era nada que hubiera visto antes. Su rostro estaba desfigurado, con los ojos vacíos, las mejillas hundidas y la piel arrugada como la corteza de un árbol viejo. Pero lo que más le perturbó fue la sonrisa, una sonrisa torcida y retorcida, como si el rostro estuviera formado por una mueca de dolor eterno. El bosque del olvido nunca olvida, susurró la figura, su voz rasposa como si proveniera de las profundidades de la tierra misma. Y tú, eres uno de nosotros ahora. Víctor retrocedió, pero algo lo detuvo. Las raíces del suelo comenzaron a moverse, elevándose y entrelazándose a su alrededor. Se intentó liberar, pero las raíces lo aprisionaron, inmovilizándolo. La figura avanzó lentamente hacia él, y Víctor, con horror, vio que detrás de ella emergían más sombras, figuras sin rostro, todas con los ojos vacíos y las bocas abiertas en un lamento interminable. Ven, susurraron las voces que lo rodeaban. Ven y toma tu lugar en el olvido. El terror se apoderó de Víctor, pero no pudo hacer nada. Las raíces lo arrastraron hacia el suelo, y antes de que pudiera gritar, la oscuridad lo envolvió por completo. La linterna cayó al suelo, y la luz titiló un último segundo antes de apagarse, dejando al bosque sumido en la más profunda oscuridad. Al día siguiente, cuando el pueblo despertó, nadie se sorprendió al ver la linterna de Víctor abandonada cerca del borde del bosque del olvido. Nadie fue a buscarlo. Los aldeanos sabían lo que ocurría cuando alguien desaparecía allí. Sabían que el bosque nunca olvida, y que quien se adentraba en sus entrañas, jamás regresaría. La niebla del bosque, sin embargo, parecía haber crecido una vez más, envolviendo el pueblo en una capa de frío y silencio. Y aquellos que caminaban cerca del bosque juraban escuchar, entre el viento, el nombre de Víctor, susurrado en las sombras: Víctor, ven, ven a casa. El bosque del olvido continuaba su ciclo eterno, reclamando más almas para alimentar su oscuridad infinita. Y así seguiría, siempre, mientras las voces olvidadas llamaban a aquellos lo suficientemente imprudentes como para desafiar el misterio. El paso del tiempo se convirtió en un susurro más entre las sombras del bosque del olvido. Las estaciones cambiaron, pero el temor y el misterio que rodeaban al bosque no hicieron más que crecer. En el pueblo, la vida continuaba su curso, pero algo había cambiado para siempre. Las noches se sentían más largas, las sombras más densas, y los aldeanos evitaban el bosque como si fuera una herida abierta, temerosa de que algo más podría arrastrarlos a su interior. Pero los murmullos no se detuvieron. La gente seguía desapareciendo,
y la leyenda del bosque del olvido se tejía con nuevas historias. Los que alguna vez se atrevieron a desafiarlo se convertían en ecos perdidos, sus rostros y nombres borrados de la memoria del pueblo, mientras el bosque seguía su ciclo implacable, reclamando a aquellos que caían en su trampa. Una noche, un anciano llamado Don Julio, que había vivido en el pueblo toda su vida, se acercó al borde del bosque. Era conocido por ser un hombre sabio y respetado, pero había llegado a una conclusión que pocos se atrevían a aceptar. Después de años de escuchar historias, de ver cómo el miedo y la superstición se apoderaban de las mentes de los aldeanos, Don Julio decidió que debía hacer algo. No podía dejar que el bosque del olvido siguiera creciendo en poder, alimentándose del miedo y las almas perdidas. Con paso lento, pero decidido, se adentró en el bosque una noche. No llevaba consigo más que un pequeño saco de hierbas y un amuleto que había sido transmitido por generaciones en su familia. El amuleto, según le habían contado sus antepasados, tenía el poder de contrarrestar las sombras del bosque y revelar la verdad oculta en su oscuridad. La niebla lo recibió inmediatamente, envolviéndolo en un abrazo frío y denso, pero don Julio no flaqueó. Sabía que debía llegar al corazón del bosque, donde, según las antiguas leyendas, residía la esencia misma del olvido. Era allí donde se encontraba la clave para liberar a las almas atrapadas y, tal vez, romper el ciclo eterno. Caminó durante horas, con la linterna de aceite titilando débilmente frente a él. El aire estaba quieto, y el único sonido que escuchaba era el crujir de sus propios pasos sobre las hojas secas. Pero a medida que se adentraba más, las voces comenzaron. Al principio, eran apenas susurros, pero luego, se transformaron en lamentos. Los ecos de aquellos que habían desaparecido, aquellos que nunca regresaron, comenzaron a invadir su mente. Don Julio. Sus voces eran una mezcla de desesperación y tristeza. Ayúdanos, no dejes que nos olviden. Las voces parecían venir de todas partes, envolviendo al anciano. Pero él no se detuvo. Sabía que lo que escuchaba no era más que el reflejo del dolor que el bosque había sembrado en los corazones de sus víctimas. No podía ceder al miedo. El olvido no puede ganar, pensó. Finalmente, llegó a un claro en el centro del bosque. Allí, en el centro del claro, se encontraba una antigua estructura de piedra. La piedra estaba cubierta por musgo y raíces, pero algo en ella brillaba, como si una luz interna la alimentara. Al acercarse, don Julio sintió que el aire se volvía más pesado, como si la misma tierra estuviera respirando con él. En el centro de la estructura, una figura apareció. Era una sombra al principio, casi invisible, pero con el tiempo, se materializó en una figura humana, pero distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. Su rostro era imposible de describir, una amalgama de sombras y formas, siempre cambiantes, siempre vacías. Has venido a desafiarme, dijo la figura, su voz un eco interminable que resonaba en la mente de don Julio. Pero no entiendes. El bosque del olvido no puede ser derrotado. El olvido es eterno. Don Julio, con el amuleto en la mano, avanzó. No estoy aquí para derrotarte. Estoy aquí para liberar a las almas atrapadas, a aquellos que el bosque ha reclamado. La figura se rió, un sonido bajo y gutural que heló la sangre en las venas de don Julio. Liberar. ¿De verdad crees que hay escape? El olvido no es solo un bosque. Es el fin, el último refugio de las sombras que han sido olvidadas por el mundo. Y aquellos que entran aquí, aquellos que son reclamados, nunca pueden salir. Don Julio levantó el amuleto y lo sostuvo frente a la figura. No todo lo que está perdido debe permanecer perdido. Incluso en el olvido, la memoria puede resistir. Con esas palabras, el amuleto brilló con una luz intensa, proyectando una energía cálida y radiante que comenzó a disipar la niebla alrededor de ellos. La figura, al principio desafiante, empezó a retorcerse, como si la luz estuviera quemando su propia existencia. El suelo comenzó a temblar, y las raíces que cubrían las piedras comenzaron a retroceder, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. Esto, no puede ser. La figura susurró, su voz desvaneciéndose lentamente. El olvido, no puede ser derrotado. Pero don Julio no flaqueó.
Con cada segundo, la figura se desvanecía más, hasta que, con un último grito, se disolvió en la niebla. La luz del amuleto iluminó el claro, y por un breve instante, el bosque del olvido se quedó en silencio absoluto. Sin embargo, don Julio sabía que esto no significaba el final. El bosque del olvido no podía ser destruido de inmediato, pero su poder había sido debilitado. Las almas atrapadas, aunque aún perdidas, ahora podían recordar. Y con el tiempo, tal vez, podrían encontrar una forma de escapar. Con paso lento, pero decidido, don Julio regresó al pueblo. Sabía que el bosque del olvido seguiría su ciclo, pero al menos ahora, las voces olvidadas no estarían condenadas a desaparecer sin esperanza. Y aunque el bosque seguiría reclamando a los incautos, siempre habría aquellos dispuestos a recordar, a desafiar la oscuridad, porque, al final, incluso el olvido tiene miedo de ser olvidado. A pesar de la victoria parcial de don Julio sobre el bosque del olvido, la paz que siguió a su regreso al pueblo fue breve. Aunque las voces perdidas ya no llenaban el aire con la misma intensidad, el bosque continuó su existencia sombría, y sus raíces seguían extendiéndose, ocultas bajo la superficie del pueblo. Don Julio sabía que lo que había hecho no era más que una breve interrupción en un ciclo eterno. El olvido no podía ser vencido con solo un amuleto o un acto de valentía, su naturaleza era mucho más profunda y oscura, más antigua que cualquier ser humano. Pasaron los meses, y el pueblo volvió a sus rutinas diarias. Nadie habló mucho de la noche en que don Julio desafió al bosque. Algunos, con el miedo aún en sus corazones, lo consideraban un hombre sabio que había logrado algo grande. Otros, más escépticos, pensaban que tal vez todo había sido un delirio causado por la vejez del anciano. Sin embargo, en lo más profundo de sus mentes, todos sabían que algo seguía acechando en la oscuridad, esperando su momento. Una tarde, cuando el cielo estaba teñido de un rojo brillante y el viento comenzaba a soplar de manera inquietante, algo cambió. Las sombras del bosque, que hasta entonces habían permanecido quietas, comenzaron a moverse con una intención extraña. La niebla que rodeaba los límites del bosque parecía más densa, más viva, y un aire pesado de presagio llenó la atmósfera. Ese mismo día, Eva, la hija de don Julio, decidió visitar a su padre para discutir sobre el pasado y el futuro del pueblo. La joven había crecido escuchando las historias de su padre sobre el bosque del olvido, pero siempre había sentido una extraña curiosidad por conocerlo, por comprender qué era lo que hacía al bosque tan aterrador y poderoso. Aunque su padre le había advertido muchas veces que no se acercara, Eva sentía que, de alguna manera, estaba conectada con el misterio del lugar. Esa tarde, sin decirle a nadie, Eva se adentró en el bosque. Había notado algo extraño en los árboles, algo que la llamaba. Como si el mismo bosque hubiera comenzado a susurrar su nombre. Al principio, pensó que era solo su mente, pero cuanto más avanzaba, más fuerte sentía esa conexión. Las voces, aunque más tenues que antes, volvían a susurrar entre las ramas. Eva. Eva. Decían, como si lo estuvieran esperando. Ella no se detuvo. Se adentró más en la oscuridad del bosque, ignorando el creciente malestar en su pecho. Había algo profundamente atrayente en el llamado, una sensación de que el bosque no solo la quería, sino que la necesitaba. De repente, al llegar a un claro, Eva vio algo que la paralizó. No era una figura, sino una imagen distorsionada, como una memoria rota. En el centro del claro, algo brillaba débilmente, un resplandor azulado que parecía emanar desde el mismo corazón del bosque. Cuando se acercó, se dio cuenta de que no era una simple luz. Era un espejo, antiguo y polvoriento, cuyas orillas estaban cubiertas de raíces y musgo. El reflejo en su superficie no era el de Eva, sino el de alguien más, una figura de ojos vacíos y una expresión llena de sufrimiento. Bienvenida, Eva, dijo una voz suave, pero profundamente triste, que vino desde el espejo. Eva, asustada, dio un paso atrás. ¿Quién eres? Soy la memoria del bosque del olvido, respondió la figura, su rostro ahora más claro. La misma que busca atrapar las almas olvidadas. La que quiere que los vivos nunca recuerden lo que ha sido perdido. Eva sintió cómo la tierra temblaba bajo sus pies.
La figura en el espejo comenzó a moverse lentamente, como si estuviera tomando forma. De repente, una mano emerge del reflejo y se extiende hacia ella. Eva retrocedió, pero la fuerza que emanaba del espejo la mantenía en su lugar. No puedes huir de esto, dijo la figura, su voz llena de un dolor insondable. El bosque no olvida. Te ha estado esperando, Eva. Y ahora te ha reclamado. La mano del reflejo se alzó completamente, y con ella, la niebla que rodeaba el claro se volvió aún más densa, envolviendo a Eva por completo. Sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera apretando su alma. Las voces perdidas de los que se habían adentrado antes que ella comenzaron a rodearla, susurrando su nombre, llamándola a unirse a ellos. ¿Por qué?, murmuró Eva, temblando. ¿Por qué me quiere el bosque? Porque tú eres la última, respondió la figura con una sonrisa sombría. La última de los olvidados, la última de los que nunca serán recordados. Y ahora, tu alma será parte de él, para siempre. En ese momento, Eva comprendió. El bosque del olvido no solo reclamaba cuerpos, sino también recuerdos. Las almas que caían en sus garras no solo desaparecían en la oscuridad, su existencia era borrada, eliminada de la memoria de todo aquel que las conociera. Nadie las recordaría jamás. Eran fragmentos perdidos, fragmentos olvidados. Antes de que pudiera gritar, el reflejo la absorbió, arrastrándola hacia el interior del espejo. La niebla se disipó, y el bosque quedó nuevamente en silencio. Don Julio, al enterarse de la desaparición de Eva, se adentró nuevamente en el bosque, lleno de desesperación. Sin embargo, esta vez, algo dentro de él sabía que no podría salvarla. El bosque había crecido más fuerte, más imparable que nunca. El sacrificio de su hija era el último precio que debía pagar para mantener el ciclo del olvido intacto. Desde ese día, las voces del bosque nunca se detuvieron. La niebla siempre regresaba, y las sombras del bosque del olvido se alargaban cada vez más, como si estuvieran esperando a que más almas cayeran en su abrazo mortal. Las historias del pueblo se siguieron contando, pero cada vez con menos esperanza. Y el bosque siguió creciendo, devorando el tiempo, la memoria y las almas, para siempre. Con la desaparición de Eva, el peso del bosque del olvido se volvió aún más palpable en el pueblo. El aire estaba denso, como si el propio bosque estuviera respirando, y el silencio se sentía opresivo. Don Julio, roto por la pérdida de su hija, se sumió en una profunda tristeza. Había intentado salvarla, pero el bosque había demostrado ser más poderoso que cualquier amuleto o acto de valentía. El ciclo de olvido y desesperación había cobrado una nueva víctima, y aunque el pueblo lo observaba con compasión, nadie sabía cómo enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Sin embargo, había algo en el corazón del bosque que aún resonaba, algo que don Julio no comprendía del todo. Sabía que Eva no estaba perdida para siempre. El bosque del olvido, aunque implacable, no era un lugar de muerte en el sentido común de la palabra. Era un lugar donde la memoria, el pasado y los sentimientos se disolvían en la nada. Quizá había algo más que las almas atrapadas en su interior podían hacer, resistir. Fue en una noche particularmente oscura, cuando la luna estaba oculta entre las nubes y el viento susurraba como un lamento, que don Julio tomó una decisión. Decidió regresar al bosque del olvido, esta vez con un plan distinto, una idea que lo había estado rondando desde la desaparición de Eva. No se trataba de enfrentarse a la oscuridad con poder o magia, sino de intentar comprenderla, de encontrar una grieta en la estructura misma del olvido. El olvido no puede ser total, murmuró para sí mismo mientras se preparaba para partir. Si olvida, también puede recordar. Con su saco de hierbas, una linterna apagada y una determinación renovada, don Julio se adentró una vez más en el bosque. Esta vez no temía. Sabía que lo que había que hacer era mucho más profundo que cualquier hechizo o amuleto. El bosque, después de todo, no era solo un lugar de sombras, era un lugar de recuerdos, de lo que había sido y lo que nunca debería haber sido olvidado. La niebla del bosque lo envolvió inmediatamente, densa y fría. Sin embargo, don Julio no se detuvo. Su mente estaba centrada en una sola idea, recordar. Y tal vez, a través de ese recuerdo,
encontrar una forma de romper el ciclo de olvido que había condenado a tantos a ser devorados por las sombras. Mientras avanzaba, las voces comenzaron nuevamente a susurrar, algunas familiares, otras apenas reconocibles. Don Julio. ¿Por qué? Susurraban. Eva. Eva, ven con nosotros. A pesar de las voces, a pesar del dolor, don Julio continuó su camino, como si las palabras de aquellos que había amado y perdido pudieran ser escuchadas en algún lugar profundo dentro de él. Se dirigió al claro donde había visto el espejo la última vez, con la esperanza de que al enfrentar nuevamente lo que había causado tanto sufrimiento, pudiera descubrir una nueva manera de liberarse. Al llegar al claro, vio la estructura de piedra cubierta de raíces y musgo, pero esta vez, algo era diferente. El resplandor del espejo, antes apagado, brillaba con una intensidad extraña, como si lo estuviera esperando. En el reflejo, don Julio no vio la figura que había aparecido antes, sino algo completamente distinto. En el espejo, vio a Eva. Su hija estaba allí, su rostro iluminado por una luz tenue, su expresión serena, como si estuviera en paz. Don Julio sintió su corazón latir con fuerza, pero también un profundo dolor. Eva no estaba completamente atrapada en el reflejo, su alma aún estaba allí, en ese limbo entre el olvido y la memoria. Ella lo miraba, y sus ojos, aunque tristes, le transmitían un mensaje claro. No es tarde, papá, dijo Eva, su voz suave y etérea. Tú también tienes que recordar. Don Julio entendió. No podía enfrentar el olvido con fuerza. Necesitaba recordar, revivir cada uno de los momentos que había compartido con su hija, con los demás que habían sido devorados por el bosque. Solo a través del poder de los recuerdos, del amor que aún vivía en su corazón, podría encontrar la grieta por la que sus almas podrían escapar. Con el amuleto en la mano, don Julio se arrodilló ante el espejo y cerró los ojos. Respiró profundamente, dejando que los recuerdos vinieran a él, uno tras otro, los días de su niñez, los primeros pasos de Eva, las risas, los momentos compartidos. Los momentos de amor y dolor. Sintió cómo el bosque alrededor de él comenzaba a temblar, como si la estructura misma del olvido estuviera siendo desafiada. Entonces, con una voz firme, pero llena de emoción, don Julio habló, no solo al espejo, sino a todo el bosque. Recuerda, dijo. Recuerda todo lo que ha sido olvidado. Los que se fueron, los que fueron atrapados en tus sombras. No se perderán en la nada. No serán olvidados. El reflejo de Eva se iluminó por completo, y la imagen de su rostro se transformó en una figura de luz brillante, como una estrella fugaz que cruzaba el espejo. El bosque tembló, y las voces que antes habían estado sumidas en el dolor y el silencio comenzaron a cantar, a susurrar, a reconstruir sus historias. Don Julio sintió cómo las raíces alrededor de él se disolvían, como si algo profundamente poderoso estuviera deshaciendo las ataduras del olvido. Las figuras, los recuerdos, comenzaron a emerger de las sombras, no como fantasmas, sino como recuerdos vivientes, como almas que habían encontrado una forma de resistir. Eva, sonriendo con los ojos llenos de gratitud, se acercó a él. Gracias, papá, susurró, su figura comenzando a desvanecerse lentamente. Nunca más seremos olvidados. El bosque, su núcleo de oscuridad, comenzó a desmoronarse, las raíces se desvanecieron en el aire, y la niebla que había envolvía el pueblo se disolvió poco a poco. Don Julio, con el corazón lleno de una paz que nunca había conocido, salió del bosque. Sabía que el bosque del olvido seguiría existiendo, pero algo había cambiado para siempre. El olvido ya no era absoluto. Ahora, gracias al poder del recuerdo, aquellos que caían en sus sombras ya no eran condenados a desaparecer sin dejar rastro. Cada alma perdida podría, al final, ser recordada. Don Julio regresó al pueblo, donde la vida comenzaba a recuperar su ritmo, aunque el aire aún mantenía un susurro de la oscuridad pasada. Y aunque el bosque aún estaba allí, ya no tenía el mismo poder. Porque, al final, el olvido no era invencible.